Un cordial saludo a nuestro docente, el doctor Juan Pablo Jaimes. A continuación presentaremos nuestro examen final de la asignatura de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. El grupo está conformado por las estudiantes Ailín Roxana García, María José Helves, Camila Fernanda Guerrero y quienes hablan Viviana Juliet Martínez. Análisis de la situación. Hemos analizado el documental La Hora de la Verdad, la batalla por la Corte Penal Internacional o CPI, y nos fue posible identificar que esta nace del clamor de los pueblos por la sed de justicia. En algunas escenas pudimos observar frases como «es que no se castigan a los asesinos», «sin justicia la gente no tiene respeto por los demás», «si los crímenes no se castigan, van a volver a ocurrir». Fue así como surgió la iniciativa de crear la CPI ante ese clamor de los pueblos al ver cómo quedaban en la impunidad y no se castigaban los genocidios. Con la creación de esta corte se tenía la esperanza de combatir esa impunidad de miles de crímenes atroces. Fue así como en el año 2002 se formó la CPI. Esta es una corte de última instancia que solo entra a operar si un país no puede o no quiere procesar a los criminales internamente. La CPI entró a sesionar y a analizar que durante siglos millones de personas fueron víctimas de atrocidades. Los crímenes más graves empezaban a preocupar a la comunidad internacional y se hizo necesaria la creación de esta corte de manera permanente e independiente. Nosotras hemos seleccionado el caso de Uganda. Este país tenía el sueño de que la CPI haría una enorme contribución a que la paz pudiera prevalecer en el mundo y que se investigarían y se juzgarían todos los crímenes. La Corte fijó sus ojos sobre este territorio luego de que el ministro del Interior enviara a esta el caso del Ejército de Resistencia del Señor ERS o LRA por sus siglas en inglés, ya que no podían agarrar a Joseph Kony ni a los líderes de este ejército para arrestarlos y juzgarlos, después de varios intentos de diálogos internos que nunca funcionaban y a los esfuerzos fallidos para lograr la paz. La CPI se enfocó en los crímenes del campamento de Pagak. Identificaron aproximadamente unos 2.200 asesinatos y 850 ataques documentados. Toda esta situación de Uganda venía desde hace aproximadamente 20 años de guerra entre el gobierno de Uganda y el Ejército de Resistencia del Señor. Ahora, dando respuesta al segundo interrogante de qué generación de derechos humanos se violan, nosotras consideramos que en el caso de Uganda los que se violan son los de primera, segunda y tercera generación. Primera generación, el derecho a la vida, a la libertad, seguridad e integridad personal, libertad de expresión y libre tránsito. En el caso de Uganda se identificaron violaciones a los derechos como genocidios y asesinatos que son opuestos al derecho a la vida, secuestro que es opuesto al derecho a la libertad, torturas pues ataban a las personas y les cosían la boca que es opuesto al derecho a la integridad personal y al derecho a la libre expresión pues las bocas se las cosían cuando hablaban mal del ERS, abuso sexual que es opuesto al derecho a la integridad personal. Segunda generación. Encontramos desplazamiento forzado que es opuesto al derecho a la vida ya que eran obligados a salir de los campamentos en los que vivían las familias, esclavitud que es opuesta al derecho al trabajo. De tercera generación, identificamos años en guerra que es opuesto al derecho a la paz, destrucción de campamentos, los cuales muchas veces fueron incendiados con personas adentro de ellos y que es opuesto al derecho al medio ambiente. ¿Cuáles serían las infracciones graves que se pueden amparar en los convenios de Ginebra? El caso de Uganda se trata de un conflicto armado no internacional, pues se trataba de una guerra entre un gobierno o estado, en este caso el de Uganda, y un grupo armado, no estatal pero organizado o categorizado como insurrecto, por estar bajo la dirección de un mando responsable y ejercer control que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas, como es el caso del Ejército de Resistencia del Señor ERS o LRA. Las infracciones graves se pueden amparar en los convenios de Ginebra, específicamente en el artículo 3 en común a los 4 convenios. El artículo 3 común a los 4 convenios de Ginebra marcó un gran avance ya que abarca los conflictos armados no internacionales que nunca antes habían sido incluidos en los tratados. Estos conflictos pueden ser de diversos tipos. Puede tratarse de guerras civiles, conflictos armados internos que se extienden a otros estados o conflictos internos en los que terceros estados o una fuerza internacional intervienen junto con el gobierno. Las infracciones graves se pueden amparar mediante este convenio son los asesinatos, las torturas mutilacionales,
los secuestros, los tratos degradantes a los que fueron sometidos los habitantes de los campamentos, incluidos los menores, y los desplazamientos forzosos. ¿Qué esperaría de la Corte Penal Internacional en Colombia? Colombia es un país que se ha visto envuelto en conflictos internos, acciones antihumanitarias, donde se originan delitos tales como el secuestro, el genocidio, el desplazamiento forzado, las masacres, las desapariciones y demás crímenes de lesa humanidad, hasta llegar a límites intolerables, incapaz de combatirlos y con la necesidad de mejorar la administración de justicia. Por ello, decide acogerse a la Corte Penal Internacional, donde realmente esperamos que cumpla con su objetivo con el cual fue creada, que es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad. Si bien es cierto, se han dado casos donde la Corte ha actuado, pero no se ha visto con gran impacto, es decir, que no ha sido eficiente y eficaz. Por eso se espera que verdaderamente juzgue y castigue estos delitos, porque hay personas y gobiernos que permanecen impunes, violando derechos de propiedad y dignidad, y la gran mayoría de las víctimas quedan en el olvido. Y muchos de los responsables no han respondido ante la justicia, así que se espera que exijan los reglamentos y leyes que definen y sancionan los crímenes de guerra, y que sea muy importante crear un sistema de aplicación de estas normas, cuyo objetivo sea regular y verificar que los individuos que las violen sean sancionados para casos de genocidios, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, porque es crucial la prevención de futuros actos similares. La sensación de impunidad de los crímenes cometidos alimenta la inseguridad de las poblaciones en riesgo y crea un ambiente de permisividad que propicia nuevas ofensas por parte de los perpetradores. Por eso se debe proponer nuevos mecanismos de competencia para hacer una patria civilizada y salvar aún la estrecha soberanía que con exigencia de profundidad se dé a la apuesta de la Corte Penal Internacional en nuestra legislación, ya que es necesidad jurídica y obligación por parte del Estado defender a los ciudadanos y defender a la víctima sobre el victimario, valorando el concepto de víctima universal que está precisamente consagrada en la Corte, donde se encarga de tipificar y enjuiciar estos crímenes, porque la Corte Penal Internacional en Colombia, por sus características, es un órgano importante en el sistema. Por lo tanto, el cumplimiento del derecho internacional es de gran importancia, porque goza de poder coercitivo para aplicar la justicia como lo establece el Estatuto de Roma para ciertos eventos. Si fueras presidente de Colombia hoy, ¿cómo solucionaría la situación de derechos humanos en el país? Frente a la crítica situación social que vive Colombia, resulta prácticamente imposible, aún para el ciudadano más desprevenido, abstraerse de los acontecimientos que estremecen y afectan el diario devenir del país. Opinar sobre lo sucedido, proponer soluciones, criticar o aplaudir las medidas tomadas por los dirigentes, protestar ariadamente o simplemente asumir una posición de marginamiento o alineamiento son posiciones que a diario tomamos y observamos. Una de las soluciones sería la siguiente. Primero, lograr que el gobierno cumpla las obligaciones que le incumben en materia de derechos humanos. Por ejemplo, publicando información sobre su historial con respecto a la aplicación de las normas en esta esfera, y haciendo un seguimiento de los progresos realizados y que los defensores concedan prioridad a una buena gestión de los asuntos públicos, promoviendo la democratización y el fin de la corrupción, el abuso de poder y explicando a la población cómo ejercer su derecho de voto y las razones por las que es importante participar en las elecciones. Segundo, que se realice con los líderes y defensores una importante contribución a los conductos de sus organizaciones,
a que se dé aplicación efectiva a los tratados internacionales de derechos humanos. Para muchas organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales participan en la ejecución de proyectos de vivienda, salud y generación de ingresos sostenibles en favor de las comunidades pobres, para que se impartan capacitación básica, por ejemplo, medios de comunicación, para facilitar el acceso de las comunidades a la información. Tercero, que se exija un castigo ejemplar para los que atenten contra la vida de los líderes sociales, ya que son muchas las cifras de víctimas de asesinato como respuesta directa a su labor. Han sido secuestrados por personas no identificadas y algunas veces por miembros conocidos de las fuerzas de seguridad, lo cual han sido hallados muertos o han desaparecido a raíz de intentos de asesinato. Algunos defensores han quedado gravemente heridos y han necesitado hospitalización e intervención quirúrgica. Por ello se debe buscar y promover una norma la cual los ampare. Cuarto, censurar las publicaciones de acusaciones falsas en los medios de información estatales que atenten contra la integridad y honradez de los defensores de derechos humanos, evitando así la desacreditación de las organizaciones de las Naciones Unidas. Quinto, fortalecer el Estado de Derecho y la rendición de cuentas por violaciones de los derechos humanos.